Pues bienvenidos a esta charla que va a tratar sobre la alineación indebida. Cuando Sergio Blázquez nos comentó a la Escuela Cántabra de Entrenadores la posibilidad de dar una charla sobre la alineación indebida, pues nos pusimos ciertamente contentos porque es un tema que nos está dando quebraderos de cabeza un poquito con los nuevos entrenadores, que dentro del reglamento, pues un aspecto muy concreto que queremos que ellos lo aborden. Para vosotros que sois árbitros o para los que están dirigidos ahora a la charla, es algo que conocéis. Yo solo vengo a plantear aquí 4 cositas para que queden totalmente claras, que es lo que especifica los reglamentos base de la Federación Cántabra de Baloncesto, y después sacar unas conclusiones que puedan unirnos a tanto a los entrenadores como a los árbitros. Pues de estos 3 temas voy a tratar fundamentalmente. Primer tema, a ver si pasa, ahí estamos. El índice que marco aquí es donde se indica donde va a haber la alineación indebida, que son en minibásquet, en edad infantil, que es el que se conoce como reglamento pasarela, que es por eso lo he puesto entre paréntesis, y después voy a sacar unas conclusiones. Entre minibásquet y categoría infantil, en Cantabria hay 142 equipos. 142 equipos que cada fin de semana, alrededor de 68 partidos de categorías de formación, están involucrados en esas categorías de mini básquet e infantil, para que os deis cuenta de cuánto volumen de equipo aborda todo este tipo de situaciones. Para que lo tengáis como introducción, el objetivo de que exista un reglamento de minibásquet y de categoría infantil que limite la capacidad del entrenador a la hora de sustituir, de hacer cambios y que fije unos quintetos con una mínima presencia en pista, que de ahí se trata la alineación indebida, tiene el objetivo de que los niños se formen como jugadores, que tengan un espacio en el campo, que puedan hacer y sobre todo que socialicen. Hablamos de niños y niñas entre 9 y 13 años, por lo tanto pensar que se van a quedar sin jugar un fin de semana por intentar ganar un partido es contra lo que lucha este tipo de reglamentación, que va más allá de lo que pide la FIFA. La FIBA, perdón. Somos los únicos de España que seguimos con el reglamento en infantiles, con este reglamento pasarela. Somos los únicos en España que la mantenemos. Entonces, en categoría infantil, cuando vayáis a un campeonato de España, os daréis cuenta de que ya no se juega con cuartos, ya no se juega con esa limitación de que haya un jugador que tenga que descansar un periodo, que pueda jugar como máximo 2 de los 3 primeros, pues no existe. Hay libertad total y el entrenador puede decidir en cada momento qué sustituciones hacer. Y os ponemos aquí como último mismas bases y mismos principios, porque el reglamento de minibásquet, todo lo que vamos a ver de minibásquet engloba el reglamento pasarela. Entonces, siempre que nos hagamos una referencia a lesiones, a este periodo cuenta como completo o como jugado, pues todo eso se va a trasladar al reglamento infantil. Por lo tanto, conociendo el reglamento de la Federación Española de Baloncesto de minibásquet, es muy fácil después establecer las bases que fijan el reglamento pasarela que tenemos en Cantabria. Vamos a dar el primer paso. El primer paso, aquí está el balón botando, es en el reglamento de minibásquet, que está uno de nuestros tutores, Pablo Jaramillo, dirigiendo a la selección alevín femenina. ¿Qué nos dice el reglamento de minibásquet? Que cada jugador deberá jugar al menos 2 periodos completos durante los 5 primeros. 2 periodos completos durante los 5 primeros. Sabemos que un partido de minibásquet, edades Benjamín, categoría Benjamín o categoría alevín, se divide en 6 periodos, ¿no? Pues aquí nos piden que cada jugador debe jugar al menos 2 periodos completos de los 5 primeros. Aquí el término clave es periodo completo, entender qué es un periodo completo, ¿no? Pues, ¿qué es un periodo completo? Algo que pone, que hemos sacado del reglamento de la Federación Española de Baloncesto y que dice, bueno, pues un periodo completo es desde que se inicia el periodo hasta que finaliza. O sea, todo desde que se inicia un periodo hasta que se finaliza, un jugador debería estar en la pista. Eso es lo que se entiende como periodo completo. Todo lo que no sea eso, se entiende que no es un periodo que han jugado pero que no han completado, excepto en 3 circunstancias. Se entiende que han jugado un periodo completo o que no haya empezado y finalizado si un jugador no puede finalizarlo por lesión. Por lesión, si un niño o una niña se lesiona jugando, pues si no puede finalizar el periodo, se considera que sí le ha jugado completo a pesar de que no haya finalizado todo el periodo de la pista. Se entiende que un jugador que no ha finalizado un periodo porque ha sido descalificado por múltiples causas, puede ser una descalificación directa o puede ser por acumulación de 2 faltas antideportivas o 2 faltas técnicas, una técnica, una antideportiva, pues simplemente no finaliza el periodo por esa circunstancia, pero se le da por completo. Y finalmente un jugador que comete 5 faltas en un periodo y por ello no puede finalizarlo, o que comete su 5ª falta personal en ese periodo y no ha finalizado
el periodo en sí, pues se considera que a pesar de que no ha finalizado el periodo, sí que le ha completado. Estas son las 3 excepciones: jugador lesionado, jugador que ha sido descalificado o jugador que comete 5 faltas. ¿Dónde está lo más interesante de esto? Que las sustituciones durante los 5 periodos, que no se pueden dar o que no se pueden realizar, solo se pueden ejercer en estas 3 situaciones: cuando tenemos un jugador lesionado, cuando tenemos un jugador que ha sido descalificado o cuando tenemos un jugador que ha cometido 5 faltas. Igual que se entendía antes que estos habían completado el periodo, entendemos que son jugadores que se pueden sustituir porque no lo finalizan. ¿Ok? ¿Dónde está la primera alarma que ya nos salta, que ya causa problemas? Porque hasta aquí es algo muy sencillo de entender porque es básico. Es que el jugador que sustituye al jugador lesionado, al jugador descalificado, al jugador que comete 5 faltas, no le cuenta como periodo completo. Entonces, hablamos al principio de que un jugador debía jugar 2 periodos completos de los 5 primeros. Pues si hay un jugador que sustituye a otro, le cuenta como periodo jugado, pero no como periodo completo. Entonces, hay que entender que el jugador sustituto no le cuenta nunca el periodo como completo. Ahí salta la primera alarma que tenéis que tener en cuenta vosotros como árbitros, y especialmente nosotros lo indicamos a los entrenadores. Hay que tener claro que el jugador que vaya a entrar a la pista le cuenta como jugado, pero no como completado. Donde más atención queremos prestar es al jugador lesionado. El jugador descalificado o que ha cometido 5 faltas, poca interpretación se puede hacer, pero sí en el jugador lesionado, porque a ese jugador le cuenta, como hemos hablado, como periodo completo. Pero como una variante del reglamento FIBA, si recibe asistencia en pista, en cualquier circunstancia normal de baloncesto, hubiese una sustitución inmediata. Si jugamos un partido de categoría cadete, junior o senior, un jugador que recibe asistencia, como norma general, se le tiene que sustituir. Aquí en minibásquet no hay que hacer falta sustituirlo, siempre que el partido no se detenga más de 2 minutos. Esa es la indicación que se da. Por lo tanto, cuando un niño o una niña sufren una lesión, en primera instancia, a pesar de que reciban una asistencia, pueden permanecer en la pista, pueden continuar y no hace falta sustituirlo inmediatamente en cuanto se ha producido esa asistencia, ¿no? Que es, yo creo, que la circunstancia que más es más interpretable, porque hay que esperar a que un tiempo prudencial, aquí estipulan 2 minutos, que no se detenga más de 2 minutos para que el jugador, si puede recuperarse, pues continúe en la pista. Y existe otra excepción que aquí damos por alarma, que es una circunstancia extraña, pero que aboga por los objetivos que tiene estas reglas de minibásquet, es que el jugador siga formándose, divirtiéndose y socializando. Entonces, hay un jugador lesionado que solo ha disputado un cuarto de los 5 primeros, o un sexto en este caso, un periodo de los 5 primeros, y se recupera ese jugador a pesar de que solo ha jugado un periodo de los 5 primeros, que incumpliría una norma de las que hemos establecido. Sí que podría entrar en el sexto periodo, porque lo que se busca es que el jugador o la jugadora participe en el máximo tiempo posible, que una lesión no imposibilite a un jugador o a un niño o una niña seguir jugando a un deporte que le gusta y que en cierto momento pues no pudo seguir porque le dolía, imaginemos, una rodilla, pero que después dice, me duele tanto y ahora ya estoy bien. Entonces, aquí la buena voluntad, hay que entender que hay que seguir participando en el juego. Más cosillas que hay por ahí. Esto yo creo que es lo fundamental, lo que más quebraderos de cabeza da a los entrenadores, que cada jugador deberá permanecer en el banco durante 2 periodos completos de los 5 primeros. Esto sí que es innegociable. Aquí no hay excusas. Durante 2 periodos completos el jugador debe permanecer en el banquillo. Y esto es lo que siempre establecemos y siempre le decimos a los entrenadores. Fijaros bien cuando hagáis una planificación, cuando llevéis en una hoja escrito los quintetos de cada periodo, que siempre tiene que haber que cada jugador descanse 2 de los 5 primeros. Tener eso claro, revisarlo una y otra vez, porque esa es una base, que no existe una excepción que os permita jugar 2 periodos completos durante los 5 primeros. No existe en el reglamento de la Federación Española de Baloncesto, pero sí que existe en la competición regional, en Cantabria. En Cantabria sí que existe una excepción, que luego lo veremos, cómo se trabaja con una plantilla que es diferente a la constitución que hace la Federación Española de Baloncesto. La Federación Española de Baloncesto entiende que los equipos lo componen 12 jugadores. De hecho, cuando va a un campeonato de España, cada jugador que no puede jugar por circunstancias médicas lo acreditan en 2 instancias. Primero el médico de la selección y después un comisionado médico que certifica que es cierto, que ese jugador
no está en condiciones médicas para participar, porque le da mucha importancia a las lesiones o la imposibilidad de que una plantilla de 12 se transforme en una plantilla de 11 por lesión, de 10 o incluso de 9. Entonces, en cada lesión lo miran con mucha pulcritud de que efectivamente exista esa lesión y que imposibilite el juego. El entrenador, que esta es la obligación máxima que tiene, debe confirmar a la mesa del 5 inicial en cada periodo. Entonces, el entrenador tiene la obligación de ir allí a la mesa con el quinteto. Ya lo decimos, aquí veis al hombre este que lleva, que es lo que le pedimos nosotros a los entrenadores, que lleven una hoja escrita con el quinteto, que no inventen, que intenten planificar para ser lo más pragmáticos posibles, a pesar de que siempre existen circunstancias, que igual llegas al campo y hay un niño que no ha podido venir o una niña y al final te quedas con menos recursos de los que tenías, que ellos lo lleven marcado, cuál es el quinteto que va a jugar en cada uno de los 5 periodos. Entonces, el responsable máximo de que esto suceda, ya os lo sigo por delante, es el entrenador. El entrenador es el responsable de que el quinteto que hay en pista es el que ya ha dicho. Y en caso de existir una alineación indebida, obviamente el responsable de esta circunstancia es el entrenador. Y esto lo queremos matizar, que tenéis bastantes obligaciones en una pista para que nosotros os sumamos más. Nosotros les incidimos a los nuevos entrenadores de que el responsable de que su equipo tenga el quinteto en cada momento el que ellos quieren y que no forme una alineación indebida, siempre son ellos como máximos responsables del equipo. Cuando existe un error, aquí veis que existe un error, ¿cuál es el error? Que no coincide el quinteto que está en pista con el quinteto que se ha dado. Este error se descubre cuando ya ha empezado el periodo. Entonces, imaginaros que es una circunstancia que ha ocurrido este año, en varios partidos. ¿Qué sucede? Dice el acta que juegan el 4, el 9, el 11, el 13 y el 15. Pero es que la falta la ha cometido el 10 y se dan cuenta en el minuto 2 de que la ha cometido el 10 y el 10 no está. Pues esto conlleva inmediatamente ese tipo de errores cuando se descubren, conlleva una falta técnica al entrenador. Que esto lo único que hace es subrayar la responsabilidad que tiene el entrenador, que ya lo hemos marcado. El entrenador es el que fija el quinteto y obviamente es el responsable de que ese quinteto esté bien. Entonces, un error en el quinteto dado conlleva pues una sanción correspondiente, en este caso una falta técnica. En Cantabria, aquí veis la bandera ondeando en Cantabria. En Cantabria, un equipo debe alinear un mínimo, como establecen las bases, un mínimo de 9 jugadores. Con 9 jugadores no debería existir alineación indebida inicialmente, porque es la Constitución que se nos pide, 9 jugadores. ¿Qué sucede? Que por temas de dar facilidades a los equipos, de participar, de hacer más extensivo esto del baloncesto, pues se ha creado una excepción por si un equipo llega con 8 jugadores. Vamos a dar un pasito más, 8 jugadores, y esta es la gran excepción que ya os decimos que no existe en la Federación Española de Baloncesto y que sí se establece en la Federación Cántabra para facilitar a los equipos poder jugar y poder participar en las diferentes competiciones de cariz escolar. La excepción marca que un jugador y solamente uno, y así lo marca la norma, las bases de competición, que marca un jugador y solamente uno, para que quede bien claro, podrá jugar 4 de los primeros 5 periodos. O sea, 4 de los 5 primeros juega ese jugador que nunca podrá participar en el sexto periodo. Pero inciden en eso, en que puede participar, puede jugar 4 periodos completos dentro de los 5 periodos, pero el sexto no puede jugarlo bajo ninguna circunstancia. De hecho, lo establecen tan claramente que si por cualquier circunstancia tendría que participar, se cometería alineación indebida. Y esta alineación indebida conllevaría directamente que hagáis un informe detrás del acta siempre que se produce una alineación indebida y el comité de competición actuaría en función de que se ha producido reglamentariamente esta circunstancia de alineación indebida. Ya os decimos, un equipo llega con 8 jugadores, un jugador y solamente uno puede participar en 4 de los 5 primeros periodos. No podrá saltar a la cancha nunca en el sexto y en caso de que salte, con cualquier circunstancia, no existe excepción, entonces se produce alineación indebida. Como decíamos antes, que no había excepción para no descansar 2 periodos, esta excepción dentro de la propia excepción, pues permite que sí que pueda descansar solo un periodo de los 5 primeros, pero el sexto tiene que descansarlo siempre. O sea que eso tenerlo claro para los equipos que llegan con 8 jugadores solamente. Más circunstancias.
Pasamos ya al reglamento infantil, que nos queda muy poquito. El reglamento infantil, las normas se denominan pasarela. Y hemos hablado que las normas pasarela solo se dan en Cantabria. En España, campeonatos de España, os vais a encontrar que no existe ningún tipo de limitación. Entonces, estas normas pasarela, que estaban vigentes hasta hace apenas 3 años, 4 años a nivel nacional, se quitaron, se subrogaron a las normas de minibásquet, y el reglamento infantil ahora mismo ha quedado deficitario. O sea, es un reglamento que solo funciona en Cantabria por el motivo de que la Asamblea General que establece ordinaria la Federación Cántabra de Baloncesto, los clubes apuestan por esta fórmula de continuar con el reglamento pasarela, por seguir viendo esa formación y esa continuidad que quieren dar a los niños que tienen 12 y 13 años para que sigan creciendo y que no se paren alevines. O sea, para poner más límites a que jugar con muy pocos jugadores y que con 5 se pueda competir todo el año. Entonces, aquí obliga a otras circunstancias. ¿A qué obliga? Bueno, pues un partido de categoría infantil, ya sabéis que tiene 4 periodos de 10 minutos. Pues establece 2 bases fundamentales. Que cada jugador debe jugar un mínimo de un periodo de los 3 primeros. Un periodo tiene que jugar un mínimo de 10 minutos, que sería, pues esos 10 minutos, periodo completo. Eso es lo que exige como mínimo, que juegue 10 minutos. Y cada jugador puede jugar un máximo de 2 periodos. Entonces, esta es la base que se establece. Se marca que cada jugador juegue como mínimo un periodo y como máximo 2 periodos dentro de los 3 primeros. Ahí es donde no se podía producir sustituciones, excepto por los casos vistos, porque este reglamento pasarela, que no existe a nivel nacional, a hoy por hoy no está vigente a nivel nacional, en el resto de circunstancias, en estas circunstancias de alineaciones indebidas, es idéntico, aquí os ponemos Planeta Mini, San Fernando 2021, que ha sido este año, al reglamento que establece la Federación Española de Baloncesto para las categorías alevines y benjamines. Por lo tanto, cuando hablemos de jugador de periodo completo, hablamos de un periodo que sea desde el principio hasta el final. Cuando hablemos de jugador lesionado, ese jugador ha completado, pero el que sustituye al jugador lesionado no le dan el periodo como completo, pero sí como jugado. Y todo el resto de circunstancias que hemos visto, del jugador descalificado, del jugador que se lesiona y puede volver, pues serán idénticas, porque este reglamento, el reglamento de minibásquet, es el que marca la proyección del reglamento pasarela, que solo se da en Cantabria. Y finalmente, 3 conclusiones que queríamos marcaros. Aquí están celebrando las chicas de la sección cántabra. Lo primero es que este reglamento para alineación indebida, en este caso que estamos viendo, tanto en minibásquet como en infantil, tienen cierta crítica del colectivo de los entrenadores. No penséis que... Yo les digo siempre a los entrenadores que el reglamento no es de los árbitros, es del baloncesto. Pero no penséis que sea una cosa que favorece al entrenador. El entrenador quiere tomar el máximo número de decisiones que pueda. Entonces, estos 2 reglamentos lo que hacen es limitar la capacidad de decisión de un entrenador. La crítica habitual es que, claro, tengo que sacar a un niño obligatoriamente y tiene que jugar del principio hasta el final de un periodo independientemente de lo que haga. Pues sí, en los 3 primeros periodos de una categoría infantil, por ejemplo, el niño tiene que jugar desde el principio hasta el final. Y todo lo que sea disminuir ese poder que tienen los entrenadores, pues a los entrenadores no os penséis que les vuelven loco, sino que les fastidia o les dice, yo entiendo cuál es el motivo que se da aquí, pero en realidad es una norma que se pone porque a los propios entrenadores, yo me pongo en primer lado, nos tienen que controlar ese afán de competitivo por el bien de la formación del jugador. Entonces, por eso se establecen esas limitaciones desde minibásquet aquí en Cantabria hasta categoría infantil. Os pido la interpretación arbitral que os ponemos aquí del jugador lesionado, que os marcamos como que puede ser ahí la circunstancia más crítica. Yo os pido que tengáis una interpretación amplia. Marca el reglamento de la Federación Española 2 minutos de parón. Yo entiendo que extender eso ¿a cuánto estableces? ¿Qué suele suceder con un niño? Que al principio se da un golpe y parece que es una fatalidad, ¿no? Pero después, con un poquito de tiempo, nos damos cuenta de que no es tan grave como sucede, ¿no? Y cambiar empieza a trastocar lo que lleva planificado el entrenador, y a veces no es tan fácil ajustar como nos gustaría. Entonces, meter a un jugador o a otro jugador es más complicado de lo que parece, porque nos dan el cuarto como jugado, pero no como completado. Entonces, cuando meto a un jugador, tengo que interpretar lo que va a suceder después. Y lo que os pedimos del colectivo de entrenadores es que seáis flexibles, y si el jugador puede seguir, si el niño está lesionado, que se retire, por supuesto, y se acabó. Pero si de verdad puede continuar, que tengáis un
un margen más amplio, ¿vale? Que aquí yo entiendo que pediros más cosas de los que hacéis es complicado, pero esto es otra circunstancia que eso, dejar que intente seguir compitiendo, porque seguro que lo que quiere hacer el niño es disfrutar. Y como último aporte os queremos dar la colaboración que tiene que existir entre el entrenador y el árbitro. Y aquí sí que yo os he dicho, oye, el máximo responsable es el entrenador. El único responsable de la alineación indebida es seguro el entrenador. Pero en estas circunstancias, antes de cada inicio de cada periodo, ahora, gracias a Dios, tenéis la fortuna de que en la inmensa mayoría de partidos hay una oficial de mesa. Pues, santísima suerte tendría yo si en mi época hubiese existido eso. Entonces, si encima tenéis la colaboración de una oficial de mesa o de un oficial de mesa que os diga, oye, el quinteto es el que está en la pista, sí, pues empezamos ya y nos quitamos esos recortes. Cuando hay un tiempo de descanso, decirle al entrenador, oye, acuérdate de que este tiene que descansar, que ha jugado 3 periodos y tiene que descansar 2, acuérdate de que tiene que salir el otro. Son comentarios que seguramente favorezcan a que el entrenador empiece a entender que hay una colaboración y una contribución, porque estamos hablando de edades mini básquet, edades infantiles que son muy pequeños. La pérdida de un entrenador en estas edades por una falta técnica, imaginaros que efectivamente me equivoco en el quinteto y me llevo una falta técnica, y por otras circunstancias me cae una segunda falta técnica, dejar un equipo alevín o benjamín sin entrenador, que la mayoría de ellos, o la inmensa mayoría de ellos, solo tiene un entrenador que les lleva como responsable, pues imaginaros la circunstancia anómala. Por eso os pido un esfuerzo doble por nosotros intentamos trasladar a los entrenadores que se aseguren y que verifiquen las circunstancias, que entiendan cuál es la gravedad de equivocarse en una alineación indebida, pero os pedimos que intentéis reforzar esto, que no llegar al instante final diciendo, pues te has equivocado. O sea, hay un jugador que ha jugado en los 4 primeros periodos, pues seguramente se puede evitar esas circunstancias entre la colaboración de todos. Y yo me acuerdo que igual se tardaba un rato, pero nosotros en edad minibásquet de alevín de antes dábamos la vuelta a los jugadores y comprobábamos en el acta que estuviesen eso, el 4, el 9, el 15, y se tardaba alrededor de 2 minutos como máximo para ver a los 10 jugadores, pero así nos quedábamos tranquilos de cara a poder decir, alineación indebida no ha existido. Entonces hemos comprobado que todo está bien y hemos llegado al último cuarto con la tranquilidad, o al último periodo con la tranquilidad de que no existe esta circunstancia. También os apunto que si, por ejemplo, llega un equipo con 7 jugadores, que ya sería de antemano la alineación indebida, debéis escribirlo detrás de la. O sea, imaginaos que llega un equipo con 5 jugadores simplemente, de categorías benjamines, alevines e infantiles. Pues esa circunstancia debéis ponerla detrás del acta. Por supuesto que el partido se juega, estamos en categoría escolar, queremos que ellos se diviertan, queremos que lo pasen bien, pero directamente se lo comuniquéis al entrenador, que entienda que ha cometido alineación indebida, que él lo sabrá ya lamentablemente, y que el partido se va a jugar independientemente del resultado, que determinará el comité de competición como las bases establecidas, que jueguen con normalidad, porque lo que queremos es que juegue y contra más mejor. Pues esta exposición que habéis visto, que es muy sencilla para vosotros como árbitros, y que estoy seguro de que todo lo que os he contado ya sabéis, lo único que queremos reforzar es con la idea de que la dificultad que tiene dirigir equipos de esta categoría y arbitrar este tipo de partidos, pues seguro que si nos damos la mano podemos ayudar. Seguro que habrá situaciones en las que no exista colaboración por parte del entrenador, por los nervios, por el estrés, por el nivel de competición que para que llevar un equipo de estos, pues seguramente por la juventud o por las ganas, pues las hace ver al árbitro todavía como un enemigo. Pero lo que queremos que el entrenador que se está creando ahora entienda que el árbitro, y sobre todo en estas categorías, lo que es un formador igual que nosotros. Entonces, este tipo de charlas que nosotros los aglutinamos como que formamos a formadores, vosotros sois igual de formadores, y como hay otras circunstancias que no estoy de acuerdo, por ejemplo, que os piden que expliquéis cada cosa que pitéis, que yo creo que eso sí que rompe la dinámica de un partido, si tenéis que explicar a cada circunstancia por qué pitéis paso, por qué pitéis, pues al final 1 o 2 indicaciones están bien todas las veces, lo que hace es paralizar el ritmo de juego y rompe un poco la dinámica, y sería muy dificultoso. Este tipo de colaboraciones con los entrenadores para temas como la alineación indebida, pues yo os imploro que intentéis ayudarles a que igual desconocen cómo es la norma y que les deis un poco de luz en ella. Pues esto ha sido todo. Yo os agradezco enormemente la atención y abrimos ahora un pequeño turno en lo que cerramos la grabación. Muchas gracias.